9 de octubre de 1998. Una llamada telefónica daría inicio a una serie de sucesos que pondrían contra las cuerdas a una de las empresas de productos químicos más grandes del mundo. Sus protagonistas, un ganadero de la localidad de Parkersburg, en Virginia Occidental, y un abogado de Ohio. Todo empezó con una llamada telefónica realizada por el señor Wilbur Tennant, un ganadero de Parkersburg, en Virginia Occidental, dirigida al señor Robert Bilott, un abogado que se desempeñaba en casos medioambientales para la firma de abogados Taft Stettinius & Hollister en Cincinnati, Ohio. El señor Wilbur le comentó que mucho de su ganado murió de manera muy extraña. Además, cerca del riachuelo donde pasteaba su ganado se encontraba funcionando una de las plantas de la empresa DuPont, la sucursal denominada Washington Works. Le comentó que tenía videos y fotografías que podía brindarle para demostrar lo que estaba diciéndole, a lo que el señor Robert, algo incómodo con la llamada, estaba por cortarle, pero el señor Wilbur le contó que el número se lo proporcionó su propia abuela, Alma Holland, a lo que el abogado procedió a prestar atención a la llamada. Después de una larga llamada telefónica, el señor Robert le indicó que viniera a la firma de abogados la siguiente semana y trajera toda la evidencia del caso para ayudarlo. Una semana pasó y se reunieron en la firma de abogados. El señor Wilbur trajo una caja llena de fotos y videos que había realizado, y el cual pasaré a mostrar solo un fragmento del mismo que es censurado. Si desean ver la parte sin censura, les dejo abajo un enlace. El video comienza mostrando el riachuelo que pasa por sus tierras. Luego hay una toma de un tipo de espuma de goma marrón. Además, se puede apreciar que sobre el riachuelo hay una ligera capa de espuma blanca. Luego, una tubería que vierte un líquido al riachuelo que deja una ligera espuma jabonosa. Además, vemos la contaminación del riachuelo. Finalmente vemos una vaca que tiene una espuma blanca en su boca. Luego de ver los videos y fotos, Wilbur le dice que necesita su ayuda, ya que nadie en Parkersburg quiere ayudarlo. Hay que ir en contra del principal empleador de la ciudad, DuPont. Robert quedó consternado. Vio órganos tales como hígado, riñones totalmente ennegrecidos e inflamados, vacas delgadas con ojos azules. La contaminación del riachuelo era realmente preocupante. Lo que mostraban los videos y fotos realmente lo alarmó. En este momento hay que ponernos a pensar lo siguiente. Debemos saber que Robert Bilott era un abogado ambientalista, pero no era un abogado que representara a personas, sino a las empresas químicas para ayudarlas con diversos temas legales. Y ese era uno de los principales negocios de la firma de abogados donde él mismo trabajaba. Y a pesar de todas estas contradicciones, Robert aceptó el caso. Robert presentó una demanda federal en contra de DuPont a mediados de 1999. El abogado de DuPont, Bernard Reilly, en respuesta, informó que DuPont y la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la cual es una agencia ejecutiva independiente del gobierno federal de los Estados Unidos, encargada de asuntos de protección ambiental, comisionaría un estudio de la propiedad del señor Tennant, conducido por 3 veterinarios elegidos por DuPont y 3 elegidos por EPA. Al final, su reporte no encontró a DuPont responsable del problema del ganado muerto. En cambio, concluyeron que debido a una mala crianza, nutrición inadecuada y carencia de atención veterinaria por parte del señor Wilbur Tennant, se había producido la muerte del ganado. Este fue un duro golpe tanto para el abogado Rod Bilott como para el ganadero Wilbur Tennant. Pese a todo, Robert no se dio por vencido, por lo que solicitó información relacionada al vertedero de DuPont, el vertedero Dry Run, un lugar donde iban a parar los logos de producción de la planta. En la revisión de los documentos entregados por DuPont acerca del vertedero Dry Run, Robert encontró una carta que DuPont había enviado a la EPA, en la cual menciona una sustancia química en el vertedero con el nombre PFOA. Robert nunca había escuchado este producto químico, por lo que le preguntó al experto en química que tenía en el caso, el cual no le dio razón del PFOA, pero sí acerca del PFOS, el cual era un agente jabonoso usado por 3M en la fabricación de Scotch Guard, el cual es un protector de tela contra las manchas. Robert, intrigado esta vez, le pidió a DuPont información acerca del PFOA. Semanas después, decenas de cajas que contenían miles de documentos de correspondencia, reportes médicos, llevados a cabo por los científicos de DuPont. Más de 110.000 páginas en total, algunas con medio siglo de antigüedad, llegaron a la oficina de Robert Bilott. Tuvieron que pasar
varios meses antes que Robert pudiera ordenar y entender toda la documentación que le fue dada. A continuación, se detalla información acerca de PFOA extraída del libro escrito por el propio abogado Robert Bilott. Todo empieza en 1951, cuando DuPont empieza a comprar PFOA de la empresa 3M para la manufactura de teflón. El PFOA, o ácido perfluoroctanoico, es como el pegamento que se utilizaba para adherir el teflón a las superficies, en este caso, inicialmente a las superficies sartenes antiadherentes. 1961. Con estudios clínicos se detecta que podría incrementar el tamaño del hígado en ratas y conejos. 1970. Se descubre una alta concentración de PFOA en los trabajadores de la planta Washington Works, la sucursal localizada en Parkersburg. 1981. Un estudio de 3M indica que su ingestión puede perjudicar al feto en madres embarazadas, pudiendo causar malformaciones en los recién nacidos. 1984. DuPont es consciente que el PFOA está presente en el suministro de agua local. A finales de los 80, preocupados por los efectos de PFOA, DuPont adquiere un terreno de 66 acres y se lo compra al hermano de Wilbur Tennant. El vertedero toma el nombre del riachuelo cercano y se pasa a llamar vertedero Dry Run, el cual contiene los lodos de PFOA. 1988. En 1988, el mismo año, los propios científicos de DuPont recomendaron por primera vez no más de 0.6 partes por billón de PFOA en agua, lo cual se redondeó a una parte por billón. Una parte por billón. Por ejemplo, es como si tuviéramos aproximadamente 130 piscinas olímpicas llenas de agua, y esa cantidad tomáramos el equivalente a solo una taza. Eso sería una parte por billón. 1993. Un memo interno anuncia por primera vez que se tenía un candidato viable para reemplazar el PFOA, el cual era menos contaminante y dañino a la salud humana, pero se descarta. El PFOA generaba un beneficio anual de $1 billón. No se iba a correr riesgos innecesarios. Pero la información más importante fue que Robert descubrió que en 1990 DuPont había vertido 7.100 toneladas de lodo de PFOA en el vertedero de Dry Run. Los científicos entendieron que del vertedero drenarían remanentes en la propiedad de los Tennant. Y al evaluar el agua del riachuelo, esta contenía altas concentraciones de PFOA, y DuPont no dijo nada de eso cuando se realizó las pruebas en sus vacas, cuando se inició la demanda en el caso del ganado de Wilbur Tennant. Con esta información tenía evidencia de lo que tanto buscaba. En agosto del 2000, Robert Bilott llamó al abogado de DuPont, Bernard Reilly, y le dijo lo que había encontrado en la documentación. Los Tennant ganaron el caso. Robert Bilott estuvo molesto con todo lo sucedido y se dio cuenta que el problema no solo era el señor Wilbur Tennant y su ganado envenenado con PFOA, sino abarcaba a más personas que vivieran cerca de la planta de DuPont, en Parkersburg, por lo que preparó una nueva demanda contra DuPont. Pero había un problema: el PFOA no era una sustancia regulada, o sea, no podía demandarlos, ya que en teoría el PFOA no era diferente del agua. Entonces Robert usó el parámetro dado por la propia DuPont, una parte por billón, que era el límite de exposición segura, pero cuando DuPont se enteró que Robert los demandaría otra vez, movió el límite a 150 partes por billón. El Departamento de Medio Ambiente de Virginia Occidental lo aprobó. Entonces, Robert diseñó una nueva estrategia legal. En Virginia Occidental se reconocía el agravio legal, esto es, una demanda de monitoreo médico, la cual consiste en que un demandante necesitaba demostrar que había sido expuesto a una toxina. Si el demandante ganaba, el demandado era requerido para financiar las pruebas médicas regulares. En este caso, si un demandante llegara a estar enfermo, él demandaría por daños. Es así que en agosto de 2001, Robert Bilott va nuevamente a juicio contra DuPont, esta vez representando a los habitantes de 6 distritos cercanos a la planta de DuPont en Parkersburg. Esto sumaba a cerca de 70.000 personas que estuvieron bebiendo agua envenenada con PFOA, algunos por décadas. En septiembre de 2004, Robert ganó el caso. DuPont decide instalar plantas de filtración en los 6 distritos afectados y pagó $70 millones, lo cual financiaría un estudio científico para determinar un probable vínculo entre el PFOA y enfermedades. Pero Robert, una vez más, no se conformó con estos resultados. Estos estudios se limitarían a trabajadores de la planta, por lo que Robert pidió que se dieran estudios médicos para los 70.000 habitantes que representaba. Luego de ello, DuPont brindaría $33 millones. Con esto, 70.000 personas vendieron su sangre
por $400 y se realizaron más de 12 diferentes estudios epidemiológicos para determinar cuánto PFOA se encontraba en cada individuo. Pero desde que se realizó este estudio en las 70.000 personas, tuvieron que pasar varios años antes que se diera un resultado científico concluyente, tiempo en el cual Robert no ganó nuevos clientes y estuvo encerrado solo en el caso DuPont, el cual a la fecha no había obtenido ningún resultado concluyente, con viajes a Washington para atender reuniones con la EPA y otros gastos relativos al caso. Además, muchos de sus clientes lo llamaron diciéndole que habían sido diagnosticados con cáncer y otras dolencias. Varios de ellos murieron en esta larga espera, incluyendo la persona que inició todo, el señor Wilbur Tennant. Murió de 67 años de cáncer. Su esposa lo haría 2 años después, también con cáncer. La tensión y el estrés en estos años de larga espera fue enorme, haciendo daño en la salud de Robert, el cual sufría de temblores involuntarios en las manos, dolores intensos de cabeza, los cuales debía calmar con medicamentos. Robert, la comunidad y el caso dependían si el resultado de los análisis de sangre de PFOA provocaba o no enfermedades en las personas. Finalmente, después de más de 7 años de larga espera, se publica a finales de julio de 2012 los hallazgos acerca del PFOA. Esto vinculaban al PFOA con cáncer de riñón, testicular, colitis ulcerativa, tiroides, alto colesterol y preeclampsia. Robert lo había conseguido. Tenía la evidencia científica para seguir el juicio. En octubre de 2015, DuPont recibió 3.535 demandas. El primer caso, una sobreviviente de cáncer a riñón, la señora Carla Bartlett, gana el juicio contra DuPont, en el cual se indemniza con una suma de $1.6 millones. DuPont, a sabiendas que si seguían así cada una de las demandas, no podrían ganar los casos. Además que las indemnizaciones serían enormes, por lo que decide negociar y someterse a la demanda colectiva.